Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una lectura comentada del tema 2, el tema de Al-Ándalus. Empiezo leyendo la introducción. Los romanos habían tardado casi 200 años en someter la península ibérica, mientras que los musulmanes lo lograron apenas en una década. La rapidez de la conquista se debió no solo a la fuerza militar de los norteafricanos, sino a la debilidad de la monarquía visigoda provocada por la división interna entre sus nobles. Un capítulo aparte merecería el trato respetuoso que los conquistadores dieron a la población. Es cierto que los musulmanes conquistaron muchas plazas por la fuerza, pero fue mediante pactos con los nobles visigodos como el de Tudmir como consiguieron someter la mayor parte del territorio. La conquista y la imposibilidad de simplificarla a una lucha entre dos bandos claramente enfrentados resume lo que fue Al-Ándalus, un caleidoscopio en el que todas las piezas parecían moverse a la vez. Del mágico movimiento surgieron grandes ciudades, avanzaron las ciencias y por momentos coexistieron en paz visiones del mundo aparentemente irreconciliables. Para entender mejor qué fue Al-Ándalus, seguiremos como hilo conductor su apasionante y compleja evolución política. Bueno, una introducción estándar, hablamos de, comparamos a los romanos con los musulmanes, ¿no? Y aquí esto nos sirve para explicar que en realidad Al-Ándalus no es solamente una cosa, es un caleidoscopio, son un montón de cosas cambiando al mismo tiempo. Entonces, como hilo argumental vamos a usar la evolución política, que es así exactamente como se llama nuestro tema, evolución política de Al-Ándalus. Bien, vamos a empezar a leer el desarrollo. La conquista. Como sabemos, los herederos de Witiza habían pedido ayuda a los musulmanes para derrotar a don Rodrigo, pero Muza, que era el walí de Ifriquilla, Túnez, tenía órdenes de Damasco de seguir expandiendo el dominio islámico. Su lugarteniente Tarik comandó las tropas bereberes que iniciaron la conquista en el 711. Don Rodrigo, que volvía de combatir a los vascones, encontró la derrota ese mismo año en la batalla de Guadalete. En 712, Muza llegó a la península y fue tomando las principales ciudades y sometiendo a los territorios. En 722 habían llegado a la cornisa cantábrica, pero don Pelayo y otros nobles sitiados los detuvieron en la batalla de Covadonga. Los historiadores actuales apuntan a la falta de interés real en la zona norte de España. En su lugar, las tropas musulmanas siguieron avanzando, cruzaron los Pirineos y fueron definitivamente frenadas en Poitiers por Carlos Martel. Bueno, aquí tenéis el resumen de la conquista, ¿vale? Vemos cómo entran, por qué llegan los musulmanes a la península, en principio para ayudar a los visigodos en sus guerras civiles, por así decirlo, y aprovechando que están aquí, pues se quedan, ¿vale? La conquista empieza en 711 y en el 712 habían llegado todo el territorio, menos esa zona desde la que luego va a empezar la reconquista. Explicamos también al final cómo los musulmanes siguen avanzando por Europa hasta que son derrotados en el 732. Bien, leemos el siguiente párrafo, el emirato dependiente del 711 al 756. Al-Ándalus era una provincia gobernada por un emir o walí que recibía órdenes del califato omeya de Damasco. En esta primera fase, a las campañas militares contra los godos se sumaron conflictos entre diferentes clanes árabes en la península. Por ejemplo, los bereberes, obligados a ocupar las tierras menos productivas del interior, se rebelaron contra el emir, 739-741. Esa rebelión fue aplastada por miles de soldados llegados de Siria, que, igual que habían hecho los romanos, recibieron tierras a cambio. A pesar de las tensiones, Al-Ándalus fue poco a poco construyendo una eficaz organización territorial y administrativa. Mérida, Toledo y Zaragoza fueron las capitales elegidas para las marcas o grandes zonas fronterizas, mientras que las coras eran las equivalentes a nuestras actuales provincias, todas ellas gobernadas desde Córdoba, la floreciente capital del Emirato. Bueno, en este párrafo hemos leído la primera fase de las que vamos a ver, que es el Emirato dependiente. Si veis las fechas coinciden
con el apartado anterior, pues 711 ya es el Emirato dependiente. Esto es, Al-Ándalus es una provincia del Imperio Omeya cuya capital es Damasco. Vamos también con la rebelión de los bereberes, que son los que han conquistado la península y ahora no están recibiendo tierras a cambio, o mejor dicho, están recibiendo las peores tierras, por eso se rebelan. Vemos también cómo vienen los sirios a sofocar esta rebelión y reciben tierras a cambio, y esta es la razón de que se pueble Al-Ándalus tan rápido, porque vienen muchísimos soldados. Vemos también que se organiza ya administrativamente el territorio, incluso con las zonas fronterizas que vamos a llamar marcas, ¿vale? Bien, y las provincias que son las coras. Bueno, seguimos leyendo. El siguiente párrafo es el Emirato Independiente, va del 756 al 929. Los abasidas se habían hecho con el poder del imperio y habían trasladado la capital a Bagdad. El joven príncipe omeya Abderramán escapó de la persecución del nuevo gobierno y con la ayuda de tropas sirias fieles llegó hasta Al-Ándalus, donde se proclamó walí del Emirato, que sería independiente desde entonces. El mandato de Abderramán I comenzó con nuevas revueltas de los bereberes, por lo que su primera medida fue crear un gigantesco ejército de mercenarios leales. Estableció un sistema sucesorio que se prolongaría 2 siglos. Entre sus sucesores cabe destacar a Al-Hakam I y al también fundador de la ciudad de Murcia, Abderramán II. A pesar del férreo control militar, Córdoba vio debilitado su poder por revueltas locales durante el siglo IX, especialmente en las Marcas. Muladíes, mozárabes o gobernadores disidentes protagonizaron diversas rebeliones que fueron reprimidas con dureza. Esto provocó debilidad y cierta anarquía que los pueblos cristianos del norte aprovecharon para empezar a plantearse la futura reconquista. Bueno, vemos este periodo tan convulso desde su comienzo, como funda Abderramán el Emirato Independiente, como también tiene rebeliones, sus diferentes sucesores, citamos al fundador de Murcia, y como no es un poco exagerado llamarla debilidad, pero como este titubeo de los emires de este emirato va a provocar que los cristianos se vayan replanteando, o planteándose, mejor dicho, la reconquista. Bueno, vamos a leer el siguiente párrafo. El califato de Córdoba de 929 a 1031, tras varios años como emir, Abderramán III se proclamó califa en 929. Se convirtió en el líder político y religioso de todo Al-Ándalus, sometió a vasallaje a los reinos cristianos y extendió su poder a los pueblos norteafricanos, surgidos al desintegrarse el califato principal de Bagdad. Córdoba se convirtió en el centro político y cultural más importante de Occidente. Al-Hakam II continuó con la labor de su padre. Favoreció el desarrollo de las ciencias y las artes, amplió la mezquita, el mihrab y la maksura actuales son de esa época, y construyó Medina Azahara con su imponente biblioteca. Cuando Al-Hakam II murió, su heredero, Hisán II, era menor de edad. El poderoso valido Amir, conocido con el sobrenombre de Al-Mansur, el victorioso, asumió el poder de este y los siguientes califas, instaurando una suerte de dictadura militar fundamentalista. Al-Mansur reanudó las expediciones de castigo contra los cristianos del norte, las temidas razzias. A su muerte en 1002 le siguió una época de gran agitación política que sus sucesores, los amiríes, no supieron frenar. Numerosas guerras civiles contribuyeron a la disgregación paulatina de Al-Ándalus, hasta que en 1931 un consejo de notables decretó la abolición definitiva del califato de Córdoba. Bueno, como sabéis, este es el punto más importante de nuestro tema, el califato de Córdoba, cómo se declara califa Abderramán III, sus sucesores, Al-Hakam II, y después Hisán II, que es menor de edad, y entonces asume el poder su valido, o sea, su primer ministro, que es Al-Mansur o Al-Mansur, que ya es un dictador militar, ¿vale? Con razzias, esto es con expediciones de castigo, y cuando se muere el dictador, pues pasa igual que en todas las dictaduras, que no se sabe qué va a pasar. De hecho, lo que va a pasar es que Al-Ándalus se disgrega en pequeños reinos bandera que vamos a llamar taifas. Bien, sigo leyendo. Primeros reinos taifas del siglo XI.
Al-Ándalus se dividió entonces en más de 20 taifas gobernadas por familias árabes, bereberes y eslavas. Eran reinos ricos y de gran desarrollo cultural, pero inestables y débiles militarmente. Solían pagar tributos, parias, a los reinos cristianos para su protección, pero acabaron siendo ocupadas por los mismos. En 1085 el rey de Castilla, Alfonso VI, conquistó Toledo, momento en el cual las taifas pidieron ayuda a sus vecinos norteafricanos. Bueno, las taifas son esos pequeños reinos independientes que a veces son sometidos a vasallaje por parte de los cristianos, esto es, les pagan para que les protejan, y hay un momento en que ya la reconquista va cogiendo forma, que es precisamente cuando el rey cristiano Alfonso VI conquista Toledo. En ese momento, estas taifas piden ayuda a los almorávides. Bien, siguiente párrafo. Los almorávides y las segundas taifas del siglo XI al siglo XIII. Los almorávides desembarcaron en la península y en apenas 20 años recuperaron las taifas, en una auténtica yihad o guerra santa. Sin embargo, su rigorismo religioso, su excesivo afán recaudatorio y algunas derrotas contra los cristianos, como en Zaragoza, les impidieron mantener unido el territorio. Al-Ándalus volvió al sistema de taifas durante unos pocos años hasta que otro pueblo de origen bereber cruzó de nuevo el estrecho. Vale, se repite la estructura, tenemos un imperio que es el almorávide, al que siguen unas taifas y después las taifas en peligro vuelven a pedir ayuda a otro pueblo bereber, a otro pueblo del norte de África. Sigo leyendo. Los almohades y las terceras taifas. Los almohades instauraron su capital en Sevilla y su esplendor lo atestiguan la Torre del Oro y la Giralda. Sin embargo, carecían de la sensibilidad de sus antecesores para las ciencias, las artes y la política. No supieron unificar sus territorios más que por la fuerza. La derrota contra los cristianos en Navas de Tolosa, 1212, puso fin a su califato. De nuevo, Al-Ándalus se dividió en taifas y esta vez los reinos cristianos aprovecharon para intensificar su reconquista hasta dejar solo un reino musulmán en la península. Bueno, la misma estructura de nuevo, tenemos un imperio debilitado en taifas y esta vez ya no hay imperio bereber que venga a ayudarles, sino que directamente los cristianos han reconquistado todo el territorio salvo un reino, que va a ser el reino evidentemente de Granada. La fecha fundamental, esta sí que hay que saberla, es el 1212, la batalla de Navas de Tolosa. Bien, continúo leyendo. El reino nazarí de Granada, siglos XIII al XV. Los musulmanes que huyeron del avance de la Reconquista se refugiaron en Granada, de ahí su elevada densidad de población. La Alhambra atestigua su esplendor político y cultural, que duró 2 siglos y medio. El asedio al que la sometieron los reyes católicos acabó con la rendición de Boabdil el Desdichado en 1492. Bien. Último párrafo, muy comprimido, casi 200 años más de 200 años quiero decir, de reino nazarí de Granada, muy rico culturalmente, pero que pierde un poco de peso específico dentro de nuestro tema, al que se le hemos dado, como sabéis, al Califato de Córdoba. Bien, leo la conclusión. En esta compleja historia de califas, emires, etnias y religiones en continuo movimiento y choque, un momento resalta con especial importancia: el colapso del Califato de Córdoba en 1031. No es solo que Al-Mansur dilapidara toda una larga tradición de gobernantes que preferían la palabra y los impuestos a la espada, sino que la disgregación de Al-Ándalus dio brío a los reinos cristianos del norte para plantearse no solo la defensa, sino el ataque y la reconquista. El esplendor andalusí rebrotó en numerosas ocasiones en los casi 5 siglos posteriores, pero nunca se repetiría tan felizmente como en aquella época. La medicina, la poesía, la filosofía griega que dormía en sus bibliotecas, la agricultura o tantas cosas más son Al-Ándalus. Pero quizá el legado más importante que nos dejó sea algo inmaterial. En Córdoba convivieron las 3 culturas y aprendieron a entenderse. Bueno, perdonadme que me ponga aquí un poco cabezón, pero esta conclusión me dio muchos quebraderos de cabeza cuando corregí vuestros exámenes. A ver cómo os digo esto. Está hecha al milímetro. Si cambiáis una sola frase, no se va a entender lo que estáis diciendo, ¿vale? Os explico lo que dice la conclusión. Decimos que de todo este periodo tan largo vamos a destacar un momento. Y la razón por la que vamos a destacar este momento la explicamos al final, ¿vale? Bien,
¿Qué tiene de mágico el califato de Córdoba? Pues eso, que es una especie de oasis de convivencia entre las tres culturas, ¿vale? Un poco forzado, pero bueno, eso es lo que vamos a decir. Y decimos también, mencionamos que Almanzor se cargó este espíritu y que luego rebrotó en ciertas partes, pero nunca con tanta intensidad, ¿vale? Ojo con esta conclusión que está demasiado ajustado todo porque si cambiáis algo no va a decir lo que dice, ¿de acuerdo? O sea que ir con cuidado. Bueno, hasta aquí la lectura, un saludo a todos.